Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Dios les bendiga, hermanos. Denle palmas al Señor porque este es un día de fiesta. Un día de alegría y de gozo por lo que Dios ha hecho. Usted sabe que este día Dios lo hizo, dice la Escritura, para nuestra alegría, para nuestro gozo. Pero a veces nos cuesta entenderlo, pero así dice la Escritura. Les traigo un saludo de la pastora. Cree esta próxima semana pudiera estar aquí con nosotros. Y también un saludo de la iglesia de Honduras para todos. Esperando algunos varones, al igual que los de acá, querer venir a visitarlos nuevamente. Ya días que están con los planes, pero esperamos que se concreten y que puedan venir a conocerlos, a los hermanos de la fe. Así que Dios me les bendiga. Pueden sentarse, hermanos. Sean bienvenidos en este día, sobre todo a los que buscan del Señor, a los que desean tener ese encuentro con Dios, y también a todos los que nos visitan hoy por primera vez. Sé que es un paso trascendental estar en el templo buscando una revelación de la palabra, algo que traiga una respuesta a toda necesidad. ¿Sabe que este día, pueden sentarse, hermanos? Pueden sentarse. Este día es un día, como lo hablaba hoy con la hermana Jessica, decía, la hermana Jessica parece que copió el mensaje, porque algo pasó ahí, y me comenzó a hablar de la palabra, y decía, seguramente me miró el mensaje por ahí escrito, dije yo, porque algo Dios está haciendo, o algo Dios está confirmando en su palabra. A veces cuando así como hoy que estamos iniciando, podríamos decir, el primer culto del año 2024, siempre estamos recordando las cosas viejas que pasaron, las cosas que fueron difíciles, de las que Dios nos libró de muchas cosas malas, podríamos decir. Otros las padecieron y pareciera como que nunca se van a terminar. Pero tenemos que confiar en la palabra de Dios. Miren, vamos a leer la escritura que está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y en base a esa palabra vamos a predicar la palabra de Dios, y ver lo que Dios tiene por consejo a cada uno de nosotros. La Escritura dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra es una palabra, podríamos decir, como para que entre en nosotros ese espíritu de entendimiento. Para que dice la Escritura, para que no nos conformemos con lo que pasó. Muchas veces, muchos dijeron, quedé abajo, así voy a quedar. No se conforme con lo que pasó. Los que creen que lograron algo, no se conformen con lo que pasó. No nos conformemos a lo viejo. Mire, Dios es un Dios sabio. Como decía la hermana Mercedes, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, son pensamientos mucho más altos que los que tenemos. Cuando Dios está pensando algo, nosotros estamos en otra cosa, siempre estamos pensando diferente. Y cuando entendemos el pensamiento de Dios, entonces decimos, ¿qué tan lejos estábamos del Señor? Por eso el Señor dice que
que el hombre no es señor de su camino. Eso está en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23. El hombre no es dueño de su camino, ni tampoco es dueño del seguir sus pasos. Y uno cree que uno las puede todas. Yo decido hacer esto. Pero el Señor dice, los hombres no son dueños de su camino. El Señor ha propuesto dos caminos, por eso el hombre no es dueño de su camino. Con Dios o sin Dios, dos caminos. De ahí usted puede hacer en cada camino su propio camino. Pero hay dos caminos. El Señor dice que el hombre no es dueño de su camino. Hay un fin para el hombre, hay un fin en ese camino del que tome. O está con Dios o está sin Dios. También dice la Escritura que todo es hermoso en su tiempo. Todas las cosas que suceden, algo tiene de hermoso, algo especial de Dios. Y como Dios es tan sabio y nuestros pensamientos no son como los del Señor, a veces vemos que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años. Hoy pasó un año, ¿y cómo pasó este año? Rapidísimo, ¿cierto? Más rápido que el anterior. ¿Por qué? Porque los afanes del hombre son tantos que ni siquiera se da cuenta de los días que están pasando. Pero esa es la voluntad de Dios. Dios es tan sabio que hizo, dice la Escritura, los días para la contabilización del hombre de los días de su vida sobre la tierra. Los días que van a estar en la niñez, los días que van a estar en la adolescencia, los días de la fuerza de la adolescencia y de la madurez, y los días que comienzan a desfallecer las fuerzas. Y puso los días de una manera tan extraordinaria, cuando la tierra rota 24 horas, se acabó el día. Y esa es una manera para medir el tiempo. Y cada vez que la tierra da vuelta, nosotros decimos, pasó un día más, un día más, un día más. Podemos contabilizar los días y determinar la duración de la semana, de los meses, de los años. Así podemos determinar en nuestra vida los días mejores del hombre. Porque hay días buenos. Mire, el libro que estaba ahí, que hablaba sobre Jacob, el libro creo que era Hebreos, decía que Hebreos 2:11, así era, 11:2. Decía que por la fe, dice, Jacob al morir bendijo a los hijos de José, por la fe, pero no es tanto el hecho de bendecir, sino que dice que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué significa eso? Que los tiempos habían pasado de Jacob y que andaba apoyado por un bordón, porque quizás tenía problemas para caminar. Mucha gente dice, me duele la columna, otro que le duele la cadera, otro que le duele las piernas. Algunos necesitan estar apoyados para poder caminar, para poder llevar los últimos días que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Los días están dados, pero nosotros en nuestro caminar, cuando una persona se enferma, o una persona mayor se enferma o está con situaciones delicadas, nosotros queremos que pase la mejor vida en una mejor situación. Pero ahí dice que Jacob tenía que apoyarse en un bordón. Hay males que vienen porque hay tiempos que van a pasar por el hombre, que van a venir porque así es la vida del hombre. El Señor dijo, son 70, 80 en los más robustos, y con todo viene la fuerza y volamos después. Es tan rápido las cosas que suceden. Por eso el Señor en su sabiduría, para que el hombre sepa en qué tiempo está. Algunos dicen, ya llevo 50, ya llevo 60, ya llevo 70, me estoy acercando. Pero no son tiempos del hombre, son tiempos de Dios para el hombre. Es lo que Dios ha hecho. Pero dice la Escritura, sin embargo,
que todo lo que Dios ha hecho ha sido hermoso. Eso lo dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto en el corazón del hombre un sentido de eternidad. Eso es porque el hombre siempre está pensando que nunca se va a morir, aunque esté, podríamos decir, los años mayores. Siempre creemos que el día de mañana siempre estaremos. Estamos planificando para el día siguiente. Pero en este tiempo, cuando hemos pasado un año difícil, muchos han tenido problemas económicos, problemas de salud, problemas con la familia, problemas de relaciones con los vecinos, problemas varios de la nación, cualquier cosa que haya sucedido, son cosas que están ahí y uno dice, este año no fue tan bueno. Pero al contabilizar los años, Dios en su infinita sabiduría dice, cerramos el año, borrón y cuenta nueva, comencemos de nuevo. Es la oportunidad, porque los días son consecutivos, pero Dios dice, este año terminó. Comencemos, no tropecemos 2 veces con la misma piedra. Si ya lo hicimos el año pasado, este año comencemos de una manera diferente. Todo lo que Dios hace es perfecto en su tiempo. Todo lo que hizo en el año pasado, que nosotros creímos que era malo, es bueno para que hoy nos lo hagamos. Amén. Este año lo tenemos que hacer mucho mejor, con mayor gracia, con mayor sabiduría, porque Dios nos ha venido capacitando y preparando. Por eso creemos que este es un año de bendición para todos. No nos podemos quedar con los resabios del tiempo de la dificultad, del tiempo de la tribulación, de los sinsabores, de las cosas que pasaron, de las cosas que no nos gustaron. Pero en cada cosa Dios estuvo al cuidado. Por eso dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan a bien. Si pasamos esa dificultad, pregúntele al Señor qué es lo que Dios quiere con usted. Pregúntele, no se ponga a quejar. Pregúntele al Señor, porque el Señor nos viene capacitando y la única manera es como Dios nos ha traído por medio de la prueba. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Gozaos en medio de la prueba. Gozaos. ¿Quién se goza en la disciplina, hermano? ¿Quién quiere la disciplina? ¿Quién quiere ser corregido? Porque Dios corrige a los hijos, no corrige a los que no son hijos. A los hijos corrige. Entonces, si nosotros somos corregidos, es para que endurezcamos nuestro camino. Por eso dice el Señor, el camino del hombre, Él no es Señor de su camino. El que es Señor del camino es el Señor. Ese es el que manda. Ese es el que dice por dónde debemos caminar. Y si dice por ese camino, por ahí debemos ir. Sin embargo, dice la Escritura, que hermoso es el tiempo del Señor. Todas las cosas que pasaron, miren, si nosotros nos comenzáramos a entender, o tratar de entender, porque nos cuesta, a todos, no crea que porque alguien está predicando, alguien lleva un poquito de delantera en el conocimiento, no. Dios viene capacitando y preparando a cada hombre en su tiempo, en su momento. Cada uno con su idea, pero la palabra de Dios es la primera que se va a cumplir. Y dice la Escritura entonces en Eclesiastés 3:11, que todo lo que hizo el Señor es hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y todavía, mire lo que dice, hasta ahí Dios lo ha puesto, dice, sin que alcance el hombre a entender lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nos cuesta entender cuál es la voluntad, el propósito de Dios. Pero eso lo está diciendo el Señor, aunque le hablen la palabra, aunque digan camine por acá, aunque digan que haga la voluntad de Dios. La gente, sí es cierto, dice la gente, es cierto, pero cada quien quiere hacer su propia voluntad. Este año debemos comenzar un año nuevo, vida nueva, amén. No la vida que traemos, porque la vida que traemos es una vida de errores, de problemas, de tribulaciones, de angustia, pero necesitamos un nuevo año para comenzar de nuevo a considerar en primer lugar las cosas que son las espirituales, porque las materiales, que son las que nos agobian, esas se van a quedar juntamente con nosotros aquí en la tierra. Las verdades que son las espirituales, que son las
eterna, la que permanece, que son para siempre, es la que debemos nosotros tenerla por seguro, porque eso sí es lo que no debemos dejar de perder. Podemos tener dificultades de comida, de techo, de cualquier cosa, pero la salvación solo es una, hermano. Y esa salvación no la debemos de perder. El tiempo va a pasar, así como estaba Jacob con su bordón. Listo, ya próximo. Estaba bendiciendo todavía. Si usted tiene vida, dile gracias al Señor, bendiga a su familia. Ore por ellos, establezca el reino, bendíganlo. Claro que ese tiempo de Jacob, cuando fueron delante de él y le pidieron la bendición para los hijos de José, y fue cuando bendijo a Manasés y a Efraín. Y como José quería que bendijeran a Manasés, entonces se los presentó, pero Jacob cruzó las manos y bendijo de diferente manera a los hijos. Así que el que le correspondía una bendición, le tocó al otro. Son cosas de Dios. El hombre quería hacer su propia voluntad, decir, yo quiero que bendigas a mis hijos. Sí, bueno bendecir a los hijos, pero ¿cómo lo vas a decir? Conforme a la voluntad de Dios. Y a veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Ahí, José quería su propia voluntad, pero sin embargo se hizo la voluntad de Dios. Entonces, debemos considerar en primer lugar las cosas que son espirituales, las cosas que son más importantes. Dice la Escritura en 1 Corintios 1:30, porque si estáis vosotros en Cristo Jesús, en el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas son las cosas que deben estar en el corazón del hombre, el que nunca debe perder. Podrá perder, como dice, la camiseta, pero no va a perder su salvación, porque esa salvación es para siempre, juntamente con Dios, para siempre. ¿Qué cambio debemos hacer en este año? Resoluciones que tenemos que plantearnos. ¿Qué hacerlo según la palabra de Dios? Y conforme esta escritura que dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a las cosas que pasan o que están pasando, sino que dice que sea renovado el entendimiento, que renovemos algo que tenemos aquí que no lo queremos despojar. Dios habla de renovar ese entendimiento. Esperamos que cambie nuestra perspectiva, que cambiemos nuestra mentalidad con respecto a las cosas que han venido sucediendo a través de los años. Cada año creemos que nosotros cada día somos mejores hijos, porque cada día nos vamos desprendiendo de cosas. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que pasó el año pasado tiene que ser de ayuda tremenda para este próximo año, este año que estamos transcurriendo. Esas cosas nos ayudan a bien, porque no queremos tropezar 2 veces con la misma piedra. Ya cometimos los errores, ya no los vamos a hacer. Ahora hagámoslo de una manera diferente. Ahora hagámoslo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de los hombres. Esta promesa de que todas las cosas nos ayudan a bien, nos ayuda, es que realmente es una promesa hermosa para los hombres, de saber cómo un error, una tribulación, una calamidad nos puede ayudar a superarla y que este año podamos ser mejores hijos de Dios, que nos vaya mucho mejor, que nos vaya mejor en la familia, que nos vaya mejor en nuestro trabajo, que estemos siempre sanos. Mire que Cristo dijo, yo vengo a salvar y a sanar. ¿Por qué? Porque 2 cosas malas que hacemos nosotros. Maltratamos el cuerpo, hacemos lo que queremos con el cuerpo, lo alimentamos de cualquier cosa, enfermamos el cuerpo. Pero el Señor dice, si se enferman yo los sano. Mire qué promesa de Dios está para nosotros. Y si pecan, yo los salvo, si se arrepienten y se vuelven a mí. Porque el Señor vino a salvar y a sanar. Entonces, la promesa de Dios que dice que todas las cosas nos ayudan a bien,
A veces, para algunos, es decir, más no saben lo que me está pasando a mí. Pregúntele al otro, a ver cuál es el que tiene más problemas. ¿Cuál es yo creo que si sacan un concurso de cuál es el que tiene el mayor problema, la mayoría dirían, yo voy a ganar. Entonces, las cosas que pasaron parecen confusas. Y dice, ¿cuándo se van a terminar? Pero confiamos que Dios tiene un plan más grande y que todo va a contribuir al beneficio suyo. Amén. Todo es para beneficio nuestro. Así que mantengamos fe y esperanza, sabiendo que Dios está trabajando constantemente en cada uno de nosotros. Usted sabía que Dios está al detalle suyo. Aunque usted no lo mire, usted dice, bueno, ¿y por qué no me levanta? Porque parece que siempre me levanté con el pie izquierdo. Pues a lo mejor necesita levantarse con el pie derecho. No se levante con el izquierdo, porque dice que eso es malo. Pero mucha gente dice que parece que me levanté con el pie izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Que está fallando constantemente, hermano. Necesitamos mejorarnos, corregirnos, mantener una fe que Dios está trabajando por completo en nuestra vida. Si una de las cosas donde fallamos todos nosotros, que queremos milagros portentosos, donde Dios haga cosas que nunca más volvamos a ver un problema. Pero Dios está en el detalle de cada uno de nosotros. Y si usted está aquí hoy y tiene vida, dele gracias al Señor. Dele gracias porque Dios ha sido bueno. Dios nos ha sostenido, Dios nos ha ayudado. Mire, yo estaba a la orilla. Yo estaba a la orilla en la construcción de un puente. Eran las 6 de la mañana, se estaba comenzando la colocación del concreto. El muchacho encargado de la bodega, el que recibía el concreto, no había llegado. Yo estaba en la parte, junto con los trabajadores, en el área de trabajo de la colocación del concreto. Y se tardaba el muchacho en llegar, y entonces había llegado el primer camión y no lo podía recibir porque no estaba. Entonces me tuve que bajar y recibí el primer camión y volví a subir. He estado con aquellos colocando el concreto. Estaba la cosa tremenda, iba bien. Pero había un movimiento en la colocación del concreto. Cada vez que lanzaba la bomba, el concreto se sabe que hay un impulso. Así. Entonces se movía la plataforma. Y no me gustaba mucho. El puente estaba casi a un 90% construido, pero el movimiento siempre lo sostuvo. Sin embargo, esa vez le digo al encargado de lo que era la parte de los encofrados, vaya a darle una revisada al puente por la parte de abajo para asegurarse que todas las cosas están funcionando bien. Y fue a ver y dijo, todo está perfecto. En lo que estaba haciendo ese movimiento, uno de los camiones se tardó en llegar. Y el concreto que estaba metido dentro de la tubería ya se había comenzado a fraguar un poco. Cuando llegó el siguiente camión todavía no había llegado al bodeguero, entonces tuve que volver de nuevo a bajar para recibir el concreto. Cuando están colocando el concreto que está en la tubería está un poco endurecido. Y cuando se conectó la bomba y lanzó el concreto, fue como un disparo, con fuerza, para poder romper el obstáculo que tenía el concreto, que estaba un poquito fraguado. Y eso hizo un golpe en la estructura y de pronto la plataforma se dio y cayó. Era un área pequeña. Pero se vinieron abajo 20 personas que estaban entre armadores, colocadores del concreto, los que estaban revisando los encofrados y todos los que estaban trabajando en la parte superior. Se vino para abajo y la mayoría se quedaron colgados. Y decía, sí, yo estaba a la orilla de ahí en ese momento. Y si no hubiera sido por aquel, uno dice, tuve suerte. Y uno dice, ¿será suerte? ¿O es Dios que nos está cuidando, hermanos?
Porque si hubiera pasado algo ahí, quizás yo no estaría aquí con ustedes. Ni se cuenta, a lo mejor ni se hubiera abierto el ministerio. Y a lo mejor, un montón de cosas que pueden haber pasado. Pero Dios está al cuidado en el detalle. Y a veces uno no se da cuenta, uno dice, tuve suerte. Se me acerca mucho, esto ya creo que alguna vez se lo he contado. Le estoy contando esto porque a veces hay situaciones que pasan y a veces uno no se da cuenta que la mano de Dios está en medio del asunto. Se me acercó una persona que estaba en un proyecto de la construcción de una presa de control de erosión. Y la bodega estaba construida en un terreno de él. Y me dice, cuando termine el trabajo, me dice, me vende la bodega. Le digo, con gusto, le digo, porque él me había alquilado el lugar. Era el primero, usted va a tener la primera opción, le digo. Cuando vayamos terminando, yo le aviso y nos ponemos de acuerdo. Pues terminó el proyecto y llegó el momento de desmantelar la bodega y me voy donde el Señor. Y le digo, aquí vengo, le digo, ya está lista la bodega, en 3 días va a estar disponible para que usted la pueda llegar a desarmar y se la lleva. Entonces me dice él, perfecto, me dice, me alegro que me haya avisado, en 3 días, me dice, nos ponemos de acuerdo y la llego a retirar. Entonces le digo, si en 3 días no llega, ya hay 2 más, le digo, 2 compradores más. Le digo, le advierto esto, le digo, porque me tengo que ir y tengo que arreglar. No se preocupe, me dice, así va a ser. Pues pasaron los 3 días, no dijo nada. Al 4.º día se aparece, como dice, como el enemigo tocando la barbita, ¿eh? Uno hasta con los billetes en la mano. Mira, aquí está, me dice, va a la bodega. Venga, para acá vamos al banco. Nos fuimos al banco. Y se hicieron los depósitos. Hasta ahí le digo, vaya, le digo, desarme su bodega. Cuando estaba en el área del trabajo, yo tenía que recoger algunos documentos y cuando veo venía el señor ahí de frente, con un sombrero negro, con esas, como le llaman, charreteras, llenas de balas así, pero en forma de cruz, vestido de negro, así, pero caminaba con pasos de hombre enojado, sí, se miraba, y cuando llega agarra un rifle que andaba ahí y se lo pone así como los militares de frente. Usted no es hombre, me dice, así. Vaya Dios, si le contesto a este seguramente me va a matar. ¿Verdad? Y yo no soy de armas. Le digo, la única manera que tengo aquí es abordarlo con firmeza, pero tranquilo, porque si le grito, este me va a matar. Le digo, ¿por qué dice usted eso? Le digo, usted prometió venderme esa bodega, me dice. Y no lo hizo, me dice. Faltó a su palabra. Entonces eso me dio como todavía más arma a mí. Yo fui, le digo, a su casa. Usted estaba con 2 amigos ahí. Usted prometió que usted fue el que cumplió, le digo. Entonces cuando le di la verdad, ya mire, es que la verdad desarma a cualquiera. Entonces no hallaba qué hacer y con el rifle ahí. Es que se la vendió mi peor enemigo. Vaya, le digo, mire, le digo, por favor, le digo, vaya a resolver su problema con esa persona, le digo, usted es el responsable de toda esta cosa. Y dio la media vuelta y así como llegó de bravo, se fue de bravo. Pero hasta ahí no pasó más. Lo encontré 30 días después porque se estaba inaugurando el proyecto y ya estaban varias autoridades ahí. Y lo veo venir así en la parte del puente, la parte superior, en un paseo que habían hecho por ahí. Y lo veo venir con un alcalde de un poblado por ahí. Y en cuanto lo vi, dije, va a haber problemas otra vez. Pero cuando se me acercó, me dio la mano. Me dice, me disculpo con usted, me dice, porque estaba muy enojado, me dice, pero perdí la razón. Pero usted, me dice, me abordó bien, me dice, me desarmó. No sabía qué hacer, me dice. Hasta ahí el hombre se disculpó. Yo le digo, hay cosas que pueden suceder, como decía el hermano Moraga, Noel,
o el hermano Orlando, cosas que pueden suceder, cosas que pudieron haber, o que no sucedieron, o que pudo pasar algo. Pero uno siempre tiene que tener pendiente la palabra de Dios cuando Jonás fue enviado a predicar ahí a Nínive. Fue enviado por el Señor. Ve, le dice, porque esa ciudad está perdida. Y Jonás decía, ¿cómo es que yo voy a ir a meterme ahí? Si esa gente es pecadora. Porque el hombre que cree que está cerca de Dios ya no quiere juntarse con el pecador, porque el pecador lo puede contaminar. En vez de ir con la presencia de Dios para rescatarlo y traerlo a los caminos del Señor. Porque ese es el trabajo de la iglesia. Y Jonás decía, es que este Dios que tenemos es muy misericordioso. Es misericordioso el Señor. ¿Verdad que el Señor es misericordioso? Son nuevas su misericordia, cada día son nuevas. Dice, y lo mandó el Señor. Pero dijo Jonás, en este barco va para Nínive, mejor voy en la dirección contraria, porque no quiso obedecer. Porque él no quería que esa gente perversa se pudiera salvar. Esa gente era mala. Tenía muchas cosas que no le gustaban a Jonás. No son buena gente, no son esto, no son lo otro. Todo lo perverso estaba ahí. Pero el Señor, con un milagro ahí, lo metió en un pez y lo mandó de regreso al lugar donde tenía que ir. Y tuvo que ir a predicar, y fue predicando y decía, arrepiéntanse, así como predicaba Juan el Bautista, arrepiéntanse, porque viene la ira de Dios. Y toda la gente decía al rey, mejor arrepentamos, no vaya a hacer que pase algo. Dice que se revistieron con cilicio sus vestiduras, y la gente escuchó el mensaje y se arrepintió. Y Dios, dice la Escritura, no hizo lo que pensaba hacer en Nínive. Mire qué tremendo es eso. Y si alguien de Nínive ha dicho, a lo mejor era mentira. Pero la palabra dice que Dios no hizo lo que Él había pensado hacer con Nínive, destruirla. Así que si no pasa algo, es porque Dios tiene que ver con el asunto. Si usted dice, por aquí voy, le digo, Señor, no es por ahí, es por aquí. Y usted insiste por ahí. Pero cuando usted es obediente a la palabra, las cosas que son malas y que pueden suceder, no suceden porque Dios está en el asunto. Dios nos guarda de todo mal, hermanos. Dios es un Dios misericordioso. Entonces, tenemos que, en medio de todo este caminar, debemos tratar de reconocer dentro del camino que llevamos, que es un camino difícil, porque no es fácil, es un camino espinoso. Abrojos, dijo el Señor, van a encontrar el camino para la siembra, para las cosechas. Tienen que labrar, tienen que corregir, tienen que arreglar todas las cosas. No se pueden meter así nomás. Entonces debemos tratar de ver ese camino que ya pasamos, esos desiertos, las tormentas que suceden en nuestra vida, de los tantos tropiezos que encontramos, y para buscar el punto donde reconocer que la mano de Dios ha estado guardándonos de todo mal. Tenemos que reconocerlo. A veces son cosas que están ahí, cosas que pueden suceder. A mí me gusta contar esto. Mire, estaba saliendo de un lugar del pueblo que se llama San Pedro Sula hacia Tegucigalpa, 250 kilómetros, con unas tormentas tremendas porque había como una especie de huracán en la zona. Estaba lloviendo por todos lados. Eran como las 6 de la tarde y el sol pues ya parecía que fueran las 8 de la noche. Y lloviendo, pero con lluvias torrenciales. Y yo estaba con el carro saliendo de San Pedro hacia Tegucigalpa. Y de pronto el carro va, porque solo tenía un limpiabrisa, unos carros grandotes que había, unos Ford 150 de los viejos. Y le hacía el para ahí, de pronto, ¡pum!, se soltó y cayendo aquella lluvia torrencial, y ahora como hago en medio de la oscuridad.
Lo primero que hice, como gente inteligente, sacar la cabeza. Pero que 5 minutos después estaba reempapado, pues. Y después tratar de limpiar el vidrio, y solo limpiaba el vidrio y se volvía a estar mojado, decía, no se puede caminar. Me detuve en una casita que estaba por ahí, en el camino, una casa rural, y estaban unas personas ahí sentadas en una mesa con unas botellas de licor. Había unos que estaban empistolados, otros estaban con machetes. Pero no es tanto por eso, pues, porque esa es la costumbre del campo, sino que yo me acerqué a pedir ayuda. Y le dije, necesito conseguir un limpiabrisas. Lo sentimos mucho, me dice, aquí no tenemos de eso. Me dice. Lo que puede hacer, me dice, y me dijo algo que es razonable. Meta así que en ese potrero, me dice, espere ahí que pase el agua, o espera hasta mañana y es más seguro que te puede llegar a su casa. Dije yo, están tomando acá para que me den un machetazo. Pero en serio, lo de uno, ¿verdad? No lo que está pasando. A lo mejor eran buenas personas, pero por la costumbre, como decía el campo, andaban bien armados. Pero estaban con la botellita de guaro y se le va a subir. Y, no, lo más seguro es mejor que voy más adelante. Y pasé por otra casa, igualito. Todos están tomando esa hora, por cuenta del tiempo de la diversión, era día sábado, sí. Entonces dije en ese momento, he hecho a mi manera lo que yo tengo que hacer, pero no le he pedido al de arriba, que es el dueño de todas las cosas. Y le dije, Señor, yo quiero estar con mi familia. La situación está complicada y difícil para mí, le digo, yo no puedo continuar. Yo quiero llegar a Tegucigalpa. Pero se lo dije así como que estoy hablando con mi padre. Yo quiero llegar a tal lugar. Bajé del carro, limpié el vidrio, me subo al carro y comienzo a circular. Mire, se miraban las tormentas por todos lados, la carretera reempapada, carros parados casi por todos lados. Donde yo iba, no llovía. Y yo miré pero aún así somos incrédulos. Y no llovía, decía, no, será casualidad. A lo mejor más adelantito me cae la tormenta. Tenía que pasar por un lago donde la lluvia ahí, y sobre todo, es más torrencial que en cualquier otro lugar. Y decía, pero cuando llegue ahí, eran como 50 kilómetros para llegar a ese punto. Y cuando pasé por ahí, se miraba aquellos, cuando hacen los relámpagos y se mira aquella lluvia que está cayendo por todos lados. Dije, no me voy a capear. Mire que soy yo el que me voy a capear, no es Dios. Y paso por ahí y aquella cosa me daba maravillado. Decía, pero me va a caer en el camino. Decía, Señor, hasta que llegue al Carrizal, así se llama un puente que está en la entrada de la ciudad, hasta que llegue ahí, Señor. Mire, ese carro iba, yo le digo, iba con el corazón así, todo el camino, mire. Decía, me habré escuchado al Señor, me habré escuchado al Señor. Todavía viéndolo ahí, decía, me habré escuchado. Y llego al puente de Carrizal y paso por el puente y se deja caer una tormenta sobre el carro. Pero ya no sobre el carro, sobre el puente. Y yo estaba abajo del puente. Pasó la tormenta que cayó en ese momento y 10 minutos después estaba en mi casa. Digo, Dios es maravilloso, Dios nos cubre de todas las cosas. Y yo me acuerdo que yo había leído algunos escritos de algunos pastores o de algunas personas que andaban evangelizando en las montañas. Decía, estamos en la dificultad, todo difícil, y bajamos por los cerros y llegamos a la carretera y aquella cosa desolada y de pronto apareció un carro. Mentira, decía yo. No, Dios contesta, hermana. Dios contesta la oración del justo. Dios está con ustedes. Dios es bueno. Encontrar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para cada uno de sus hijos. Por eso dice, hay que tener renovado el entendimiento.
para que comprobemos cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Encontrar la buena voluntad de Dios. A veces podemos leer el versículo, encontremos la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, hasta no lo sabemos. Pero ¿cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad nuestra y cuál es la buena voluntad de Dios? Porque dice que hay que renovar el entendimiento. Y este año lo tenemos que renovar. Como verdaderos hijos, hemos sido aceptos por medio de Jesús. Entonces es importante que nosotros tengamos una búsqueda, al haber recibido la bendición de la salvación, ahora cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para cada uno de los hijos. Entonces la palabra nos da algunas, como dice, indicios. Por eso la palabra es buena, la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para preparar al hombre enteramente para buena obra, para que sea perfecto para la buena obra de Dios. Para eso es la palabra de Dios. Por eso cuando usted viene aquí al templo a escuchar la palabra de Dios, porque dice la Escritura que debemos congregarnos para escuchar el consejo de Dios. No es que usted venía a encontrar a Dios aquí en este lugar. Dios está en todo lugar. Dios está en la piedra, Dios está en los árboles, Dios está en todos los hombres que están perdidos. Ahí está Dios cuando usted llega y se establece el reino de Dios. Y si es de Dios, viene para el camino. Dice Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Mire, que yo no sé usted en qué categoría está, pero aquí dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Cuántos somos entendidos aquí? Levante la mano a los entendidos. Los que no la levantaron son medio entendidos, para no decir otra cosa. Entonces debemos discernir cuál es la voluntad de Dios a través de la oración. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ustedes saben que aquí se arma el ministerio de intercesión. Los líderes, los pastores, están orando por la congregación, orando por el bien para la congregación, para que nosotros damos la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Están orando constantemente. Y dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. La oración tiene poder. Y pedir que seáis llenos del conocimiento. Eso es lo que se espera, que nos llenemos de la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios. A veces no queremos, algunos no leen la palabra de Dios, hasta que vienen a la iglesia y escuchan el consejo de Dios. Pero si usted escucha, usted está integrado, usted se mete con el Señor y para conocer su voluntad, usted debe conocer su palabra, porque aquí está la voluntad buena de Dios, que es agradable y perfecta para el hombre. Entonces dice, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Búsquela, está en la palabra. ¿Cuál es la voluntad del hombre? Dice que el hombre no es dueño de su camino. Él cree que es dueño de su camino. Dice, yo voy a estudiar tal cosa, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer, dice la gente. Pero ¿cuál es su camino? ¿Es de bien o de perdición? O el camino de Dios que es de bien y de vida eterna. Entonces dice que sea lleno del conocimiento de la voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire qué palabra más tremenda es esto. Que no es solamente tener la inteligencia, que es la razón natural y humana que Dios nos ha capacitado a todos los seres humanos, sino dice que debemos tener sabiduría e inteligencia espiritual para saber dónde estamos parados, qué es lo que vamos a hacer,
¿Cómo vamos a hacer para derrotar al enemigo? Comenzando primero por usted, luego por su familia. ¿Cómo vamos a derrotar al enemigo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para que usted sea capacitado y preparado? Llénese del conocimiento de Dios, que es el conocimiento, dice, que es de sabiduría e inteligencia. Y si no la tiene, dice el Señor, pídala, que Él la dé en abundancia para aquel que la pide. Porque mucha gente dice, no, es que yo no le sé las palabras, hasta tienen miedo de pasar. Cuando le dice el pastor, pasen, a empujones, ahí se van. Pero pasan algunos, otros quedan así escondiditos. Para que no le digan ese, no, a mí que no me señalen, dice. Es peligroso. Se pueden dar cuenta quién soy. Entonces también debemos orar para que se cumpla la voluntad de Dios. Dice el Mateo 6:10, en la oración perfecta, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Quién puede orar de esa manera? Todos conocemos la oración y nadie quiere hacer la voluntad del Padre. Pero el Señor dice, venga tu reino. El Señor Jesús es el que está orando. Le está enseñando la oración de oro, de cómo acercarse al Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Es la voluntad que de Dios va a privar sobre el corazón de los hombres. Por hoy Dios ha hecho un milagro tremendo al traernos de un lugar de muerte, un lugar de pecado, un lugar que llamamos el mundo, pero que es un lugar donde nos capacitamos y nos preparamos, pero de ahí Dios nos ha traído y nos ha traído con lazos de amor, mire, porque a la fuerza nadie está aquí porque Dios tocó su corazón. Entonces a través de la palabra nos consuela decir que toda vanidad de la vida perece. Todo lo que el hombre es importante, pronto ya no será. Muchos dicen, si no me capacito no me va a ir bien en esta vida. ¿Es cierto, hermano? La mayoría decimos eso. Si no, no vamos a poder defendernos allá afuera. Pero la palabra dice que el bien de Dios es sobre todas esas cosas. Hay mucha gente que no es capacitada ni preparada ni estudiada y ya están mucho mejor que muchos preparados. En los Estados Unidos dice que el ingeniero, el arquitecto y el médico son los que atienden y cobran pero el que defiende la casa del fontanero. Así que no es por inteligencia, no es por capacidad. Es por la gracia y la manera de Dios. Entonces, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, dice el Señor. Mire, aquí hay algo tremendo. Dios ha puesto a la familia como el primer recurso del ser humano para poder, podemos decir, sentirle sabor a la vida. Si usted no tiene una familia, usted no tiene por qué pelear. Si usted, una persona que ya tiene 50, 60 o más años y no ha tenido una familia, pues dice, no me quiero meter a problemas, dice la gente. Esa gente vive sin sentido, sin rumbo, sin dirección. Ni que tengan ni que no tengan, no les sirve para nada lo que tengan. Si lo que ganamos y lo invertimos en nuestra familia, ese es el sentimiento de felicidad que tenga el ser humano. Cuando la madre y los padres se capacitan y dan su vida para que sus hijos se levanten. Ahí donde está el amor de Dios, que Dios ha puesto en el corazón de los hombres. Entonces, pero sin embargo, siendo la familia tan importante y a veces los hombres no pueden mantener una familia unida, por cualquier motivo que sea. Y cuando el Señor le decía, aquí está tu madre y tus hermanos, no, dice, eso no son ni mi padre ni mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Que nosotros somos parte de la familia de Dios. Y si hay uno que domina, que es el Señor Jesucristo, que es el que lleva la delantera, es el que nos guarda y nos defiende, es el que dice, no, mi padre y mis hermanos son ustedes. Ese es mi padre y mis hermanos. Ya no hay parentela, porque cuando
venimos al conocimiento de la gloria de Dios, ya queda una relación particular entre usted y el Señor. Ahí es una relación personal. Ahora usted se convierte en su hermano, en su padre, en su madre, en su tío, en su sobrino, en su abuelo, todo que conozcan de Cristo. Esos son los hermanos del Señor. Entonces necesitamos conocer entonces la voluntad del Señor que está en los cielos, y es que esa voluntad de usted sea hermano del Señor, conocido del Señor, amigo del Señor, hijo del Señor. 1 Juan 2:17. Este es para aquellos que están luchando ahí. Así como yo me acuerdo cuando yo comencé a luchar, venía de una familia, podríamos decir, se puede llamar pobre al que no tiene nada, hermano, o que tenga menos de nada. Estamos saliendo de un ingenio donde mi padre era director de esa zona, del ingenio, pero él miraba que no había posibilidades para los pequeños, que éramos en ese entonces. Yo estaba pequeñito, tenía 3, 4 años. Y se tomó la decisión de salir de ahí para venirse a la ciudad, para pelear, para luchar, para tener la oportunidad de hacer un estudio. Y salimos en el camión, en un camión, que no me acuerdo que era camión, y que me acuerdo que eran como las 11 de la noche cuando estábamos llegando a la ciudad, de la zona donde estábamos, que era en Chinandega, y estábamos en la ciudad de Chinandega como a las 11 de la noche, y de pronto se robaron el camión y se llevaron lo que tenían, sin nada, como dice, a la intemperie, a comenzar, como dice, de cero, hermano, para ver qué cositas podían así. Pero eso es lo que yo me acuerdo. Y después todo ese caminar de tratar de enderezar, de tratar de sobrevivir, y después llegar a estudiar y poder. Yo me acuerdo que el primer día que fui a clases, una vez que estuve aquí en la ciudad, iba descalzo a la escuela y me daba vergüenza porque me miraban descalzo. Pero no había otra posibilidad, había que meterle, como dice, mano. Lo que le quiero decir con esto es que el origen de cualquier cosa que haya tenido, hay un propósito de Dios en cada cosa. Y a veces uno puede encontrar cualquier situación de la vida, pero si usted está en este lugar y usted ha conocido a Dios, usted está en la perfecta voluntad del Señor. Dice 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos. Mire qué tremendo es esto. Eso es como una advertencia. No le pongan la mirada a las cosas adquisitivas. Póngale la mirada al Señor. Usted todas las cosas de la tierra usted las puede hacer. Nadie le está diciendo que no la haga. Solo dice que el mundo y sus deseos pasa. Eso va a pasar. Usted va a aspirar a decir, yo voy a ser gerente, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Y qué? Si usted, cuando se vaya de aquí, si no se lleva la vida eterna, usted no tiene nada. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre significa que tiene vida eterna, y la vida eterna usted la va a comenzar a disfrutar una vez que usted se va de esta tierra. Porque primero va a un descanso, y cuando lo llamen, ahí se va a encontrar delante del Rey. Mire qué tremendo es eso. ¿Cómo va a ser cuando el Señor venga y levante a los que están muertos? Porque dice la Escritura, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo va a ser esa gesta gloriosa, podríamos decir? Yo tengo el caso cuando a mí me operaron de este brazo por andar en la vagancia, hermano.
yo era deportista y era muy arriesgado, pero no en las cosas, como dicen en el amor y cosas, no. Era arriesgado en las cosas del deporte. Y lo que hacía alguien, yo decía, yo lo puedo hacer. Y yo miraba que si había alguien, estaba en una parte alta y se dejó resbalar por una par de brazos de unos columpios. Y lo miré interesante, tenía tal vez como unos 12 años. Decía, qué bonito se mira, cómo se dejaban ir aquellos muchachos así. Y yo me subí ahí, pero cuando subí ahí mira, era como de 4 metros. Ya está puesto arriba es diferente, hermano. Y ahí, yendo para hasta que me hacía el estómago, como dice mariposa. Pero aquí ya estoy arriba, me tengo que tirar. Y me puse, como dice, me enganché ahí y me tiré. Cuando faltaba como unos 2 metros para llegar, la fricción de la ropa con el hierro hizo que me tirara para adelante y caí catapultado. Y salí con todos los brazos así, todo. Pero ya puesto abajo, ya solo estaba con el dolor ahí. Bueno. Uno puede pasar cosas en la vida y a veces uno no se da cuenta de dónde Dios nos ha librado, hermano. Solo por querer apantallar a otro. Yo estaba metido en un río y la gente se tiraba de cabeza y la altura del agua era así. Pero los muchachos se tiraban y se levantaban rápido. Y yo los miraba, eso emocionante, man. Tenía como 4 metros de altura también, esa cosa, y yo me voy a tirar. Y ya cuando llego arriba, claro, la altura de los 4 metros más la altura de la vista, era más profundo. Decía, eso está peligrosísimo. Pero los muchachos me quedaban viendo. Y si no me tiro, me van a acabar. Y me tiré, man. ¡Bum! Y salgo. Y todo el mundo, pues, me tiré, lo miraban normal, pero yo, para mí, me había conquistado la luna. Mire, rayado, así todito, de pura arena. un centímetro más y quedo enterrado. Dios nos libra de cosas, mire, cosas. Y uno dice, pura suerte, no es suerte. Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. Amén. Entonces todo aquel que hace la voluntad del Señor, ese es su hermano, su madre, su familia. El detalle es que después de habernos entregado al Señor nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos preguntado eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Seguimos preguntándonos, todavía. Estoy buscando de Dios, conozco la palabra, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y aquí dice, haga la voluntad de Dios, para que le vaya bien. Dice el Señor que a veces como creyentes nos lleva al descubrimiento de lo cerca que estamos al Señor, pero también de lo lejos que estamos de Él. Decimos, estamos cerca de Dios, pero ¿qué tan cerca? Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, y el Espíritu Santo es la esencia de Dios para que el hombre pueda tener la revelación del Padre, del Hijo, y pueda hacer la voluntad del Señor. Cuando usted lee la Escritura, el Espíritu Santo le trae la revelación hasta de lo más profundo de la revelación de Dios. Entonces la experiencia nos lleva a qué tan cerca estamos de Dios. Si realmente estamos con Él o no estamos con Él, o el Señor está. Jeremías 23:18 dice, porque ¿quién estuvo con Dios en el secreto? ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? Y vio y escuchó su palabra. Jeremías 23:18. ¿Quién estuvo atento a su palabra?
y la oyó. Cuando dice, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El Señor dijo, escuchad y oíd. Él dijo, escuchad y poner por obra lo que estoy diciendo. Es lo que está hablando el Señor. Y este dice, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién percibió y la puso por obra? ¿Quién? Jeremías 23 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente o soy un Dios que está también de lejos? ¿De dónde está Dios? ¿Está lejano o está cercano para nosotros? Dios está en todo lugar, hermano. Está por allá y está por acá. Dios está en todo lugar. Ser fiel al Señor es el éxito que vamos a tener este año. La fidelidad al Señor. Esa es, Dios cumple su palabra y nosotros hacemos la voluntad del Padre. Amén. Entonces la fidelidad no solo es cumplir, andar predicando la palabra, porque muchos lo hacen y es bueno, sino en cumplir nuestro principal ministerio terrenal, que es el bienestar de nuestra familia. Eso es lo primero. Si su familia está bien, usted puede dispararse, va al vecino y luego al otro vecino, pero primero su familia. Así que ese es el testimonio del hombre o el testimonio de la mujer. Ese es lo que le va a decir si está en el camino de Dios. Usted me puede hablar maravilla de lo que Dios puede hacer, pero si su testimonio de su familia no está bien, eso no es necesario ni que lo diga, porque el testimonio lo dice. Entonces, si usted anda orando de casa en casa por otra causa y su casa está en desorden, en vano es la predicación. Amén. Salmo 31, 23 dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. ¿Cuántos santos vemos aquí? ¿Sabe qué significa la santidad, hermano? Mire, cuando el Señor vino a su vida, dice que Él, por el sacrificio en la cruz del Calvario, con su sangre nos perdonó, nos redimió y nos santificó. Porque antes, dice la Escritura, que sin santidad nadie puede ver al Señor. Ninguno de nosotros podíamos ver al Señor y creíamos, ahí estábamos siempre pidiendo, mira cómo estamos, porque siempre pedíamos para nuestras cosas. Mira cómo estoy, mira que necesito lo otro, y esa era la cantaleta de todos los días. Pero el Señor dice, amad a Jehová, vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente. Ahí el que procede con soberbia, pero usted dice paga abundante al Señor, ya saben cuál puede hacer. La importancia que le damos a las instrucciones de Dios. Es bueno conocer la palabra de Dios para no hacer las cosas arrebatadamente. Hay que hacerla conforme la instrucción de Dios. La mayoría piensa, por ejemplo, que no debemos congregarnos. O de vez en cuando. Hoy me da la gana de congregarme, hoy voy a llegar. La palabra no dice eso, la palabra dice que usted debe congregarse. Usted no puede decir, hoy vengo, el próximo domingo ya cumplí, no, voy el otro domingo. No, no es eso, hermano. Si usted no es hermano de domingo, usted es hermano de la iglesia, hermano de Dios, hermano de su hermano. Usted tiene que amar a su hermano y por eso voy a ir a ver a mi hermano el domingo. Porque ahí está la presencia de Dios. Pero la mayoría piensa que no debemos congregarnos todo el tiempo. Ni servir a Dios, como decía el pastor, ni dar las ofrendas, ni dar los diezmos. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque eso no. Fíjense que con relación a los diezmos y las ofrendas, la palabra dice, ¿en qué me habéis robado? ¿En qué? Como es el versículo que todo el mundo dice que todo el mundo lo saca para poder que la gente sienta la motivación de ofrendar al Señor.
me habéis robado en vuestros diezmos y tus ofrendas, dice Malaquías 3:10. Me habéis robado, pero el Señor dice, traed vuestros diezmos y tus ofrendas. Pero con los diezmos, el Señor dice, ponedme a prueba. Es la primera vez que Dios ahí dice, pónganme a prueba. Y mire, en ningún lugar dice, pónganme a prueba de que esta es mi voluntad, no. ¿Por qué con la prueba con el diezmo? Porque esa es una lucha personal. No es una cosa obligada. Como dice el pastor, no es obligado. Pero es una manera de responder ante una palabra de Dios. Dice, ¿quieres ser bendecido? Diezma. Pero dice, ¿en qué me habéis robado? En vuestras ofrendas. Porque las ofrendas sí el Señor las pide. Y son ofrendas santificadas para el Señor. Pero el diezmo no es obligado. El diezmo es aquel que quiere salir de sus problemas, ponga a prueba al Señor. Porque el Señor dijo, póngame a prueba, a ver si es cierto. ¿Quién ha puesto a prueba al Señor? ¿O todos tienen miedo? Yo conozco ahí varios amigos, hermanos, que dan sus diezmos y viven excelentemente bien. Y no es eso su condición, sino es casi como una consecuencia de las cosas que están haciendo. ¿Qué es lo que dicen? No, que sean los pastores. No, que diezmen los pastores. No, que den las ofrendas a los pastores. No, los pastores que vayan, los pastores que vengan, los pastores que se metan al agua, los pastores que vayan al fuego. Porque no le damos instrucciones no le damos caso a las instrucciones de Dios. Somos todos con la guianza de uno que va adelante, que es el pastor, en el caso de una congregación. Entonces el pastor va guiando a las ovejas para que imitemos a Cristo. Cristo es el gran pastor de las ovejas. Y nosotros imitamos a Cristo y los demás siguen al imitador de Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. O sea que y el Señor es el que nosotros debemos imitar en todas las cosas. Todo tiene consecuencia. Si no hacemos caso a las instrucciones de Dios, dice la Escritura que vamos a ser como una hoja, una hojarasca, que el viento sopla por cualquier viento de doctrina. Si usted no está capacitado con la palabra de Dios y solamente la viene a escuchar, por ejemplo, los domingos, los que están escuchando la palabra de Dios saben lo que estoy hablando. Pero el que solo viene los domingos es como una hoja seca, que viene el viento, sopla y la tira. Viene otro viento por aquel lado y la tira para otro lado. Así es, dice que no sabe ni de dónde viene el viento ni para dónde va a ir él. Entonces dice Hebreos 10:25 que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hermano, vamos a la iglesia. ¿A cuántos de ustedes se han puesto esa misión? A mí me pasó un caso que todavía yo me siento hasta alegre cuando pasó. Yo tenía la costumbre, antes de llegar al pastorado, sino en la capacitación, la preparación del camino, yo tenía la costumbre de ir a recoger personas para llevarlas a la iglesia. Tal cosa, no quiero poder ir, yo te llevo. Era fijo que iba a estar. Y ese día era un día de lluvia, había un aguacero tremendo aquí en la ciudad de Managua. Estaba al otro lado de la ciudad, por el barrio San Luis. Tenía un grupo de gente ahí lista y agarramos el viaje allá para acá en medio del aguacero. Las correntadas que se llaman en la ciudad, aquí en el centro, estaban casi como de unos 60 centímetros. Y decía, qué barbaridad, cómo se llena de agua ahí cuando vienen las aguas del lado sur. Y en medio de la situación, yo lo miraba complicado, pero decía, pero no debo dar mi brazo a torcer por lo que llevo, ¿no?
Y pasamos por ahí y nos llevó casi como una hora para poder llegar de ese punto al lugar de la iglesia. Y cuando llego, la iglesia está cerrada. Y está cerrada porque está lloviendo, entonces es que Dios, nadie va a venir. Y eso con la gente, yo me he metido en el carro y con la puerta cerrada ahí. Nunca se me ocurrió decir, es que ese pastor es un dejado que está ahí. No. Él con toda la razón y la prudencia dijo, no va a venir, mejor cerremos. Pero yo decía, cumplí para el Señor. Yo cumplí. Dios miró mi corazón. Dios no miró el resultado. Dios lo que miró la condición de cada uno de nosotros. Dios no mira cómo si le va a ir bien o no le va a ir bien. Dios mira el corazón de los hombres. Y eso me agradó a mí de que decía, porque tuve un momento que decía, ¿me devuelvo o no me devuelvo? Pero llegué y decía, pero cumplí. Y eso es necesario que todo hombre cumpla con la misión de Dios. Amén. Entonces dice que cuando ejercemos ese trabajo y vamos, así como hacen aquí muchos que van a orar por los que están enfermos, hacen planes para que los que están enfermos primeramente se sanen y puedan venir a la acción, al camino de Dios. Dice el Señor que el que va y ora por los enfermos, el que va y ora por el que está en dificultad, el que ora por el que por alguna razón está en la imposibilidad, dice la Escritura, Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. De cierto digo, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Mire que dice el Señor, si lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Porque ese es el amor de Dios, el amor que transforma, que cambia el mundo. Ese es el amor que nos cambió a nosotros, porque no llegaron con fuerza, no llegaron con jabalina, ni llegaron con lanza, sino que presentaron el reino de Dios y el amor de Dios nos convenció de que Cristo es el Señor. Amén. Necesitamos ser bendecidos espiritualmente y materialmente. Porque el que no está miren, aquí tenemos un gran problema, que si no recibimos la cosa material, decimos no estamos bien. Aunque usted esté en la perfecta voluntad de Dios, el Señor dijo, danos el pan de cada día. No digo el pan de la próxima semana y el de la siguiente semana, no dice eso. Sino el pan de cada día. Eso significa que Dios está al cuidado de usted y nunca le dará falta el bien. Eso es lo que significa eso. Ahí decía uno, yo voy a vender todo lo que tengo, voy a hacer un gran almacén, voy a llenarlo de todos los comestibles, voy a llenar de todas las cosas, me voy a sentar a la orilla y voy a pasar la vida feliz y tranquilo. Insensato, dice el Señor. No sabe que puede venir por tu alma esta noche. Y todas estas cosas que estaban ahí, que tanto le gustó tenerlo ahí, de seguridad. Porque ese es el estilo del ser humano. La seguridad, sentirse bien. No sentirse que tiene la vida asegurada con el Señor. Y eso es lo que va a prevalecer al final de cualquier cosa. De lo que no nos vamos a librar nadie. Miraba como un viento recio que sopla y se lleva toda la tierrita que está aquí. Se lo van quedando los pelitos, los huesos y todas las demás cosas, y viene otra generación y vuelve a pasar el viento y desaparece, y vuelve a pasar el viento y desaparece. Todo se va menos el Señor. Ese permanece para siempre. Y está la gran promesa para nosotros, que si nosotros somos fieles a Él, Él es fiel con nosotros, Él cumplirá su promesa. Nosotros estaremos por siempre con el Señor. Amén. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es la tierra, nuestra esperanza es lo que viene. Aquí estamos pasando un camino que puede ser bueno, que puede ser mediano, puede ser difícil, pero de la mano de Dios estamos más que seguros. Amén. Dele palmas al Señor. Entonces, este es un año nuevo. No es el mismo año que viene, como dice,
El Señor en su infinita misericordia lo cortó el 31 de diciembre. De ahí en adelante, como dice, borrón y cuenta nueva. ¿Qué pasa si no hubieran años? Hubieran dicho, mañana otro día. ¿Y cuándo vamos a cortar esta maldición? No, hoy la vamos a cortar porque se termina el año, hermano. Comenzamos año nuevo, vida nueva. Amén. Entonces es un año de bendición para que se cumpla la voluntad de Dios. Que nos congreguemos, que seamos obedientes a su palabra, que seamos fieles a Dios, que tengamos salud sobre todo. Mucha gente dice, con salud los tenemos todos, dice la mayoría. No, pero salud y con pitizo también, ¿verdad? Porque sin eso, tiene que ser íntegro en todo. De que tengamos salud y sobre todo que estemos listos cuando la trompeta suene. ¿Escucharon eso, hermano? Estar listo. Usted es un pueblo escogido. Usted es un pueblo especial de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, llamado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Admirable del Señor. Cuando el Señor venga, usted sabe que el Señor viene en cualquier momento. La gente dice, ¿y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? ¿Qué pasa si el Señor viniera mañana? ¿Qué pasa, hermano, si el Señor viniera mañana? Si alguien le dice, manda a decir al Señor que viene mañana, ¿qué va a hacer usted? ¿Que va a salir en carrera a la iglesia o a predicar la palabra? ¿O a que su familia no se pierda? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Para que no le agarre esa ligereza y esa carrera, estése listo. Haga las cosas que tenga que hacer. Dé testimonio del Señor para cuando la trompeta venga, que nuestras vestiduras sean blancas. Pero yo les digo, desde aquí arriba, yo los miro a todos con vestiduras blancas. ¿Sabe qué significa? Vestiduras blancas es vestidura de santidad. Pero esa es la apariencia externa. Dios conoce los corazones, yo no los conozco. Yo los miro santitos aquí a todos. Pero por dentro, yo no lo sé. El Señor es el que conoce. Dios sabe, usted se conoce. Cambie las cosas que hay que cambiar. Cuando el Señor venga, que sea una iglesia sin arrugas y sin mancha, con vestiduras blancas. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Este año es un año especial, pero cuídese para el Señor. Haga la voluntad de Dios. No haga su propia voluntad. Porque si usted hace su propia voluntad, usted va a seguir igual que el año pasado. Cambie todas esas estructuras y conviértase de verdad al Señor. Arrepiéntase. Hoy es el tiempo de la verdad, es el tiempo del conocimiento, es el tiempo de la presencia de Dios y por eso es el tiempo de la bendición. Todo lo que Dios hace es bueno y perfecto en su tiempo. Amén. Así que pongámonos en pie y démosle gracias al Señor, démosle palmas también al Señor porque Él es bueno. Hoy tenemos Santa Cena, así que voy a llamar al pastor Carlos para que dirija la Santa Cena. Yo voy a orar en este momento por ustedes para que Dios sea propicio a los deseos del corazón, que sea conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos un montón de pensamientos diferentes. Pero la voluntad de Dios permanece. Pero Dios es fiel, Dios es bueno. Vamos a darle gracias. Levante su mano. Señor Jesús, yo te doy gracias esta mañana. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque pudimos dejar el año 2023. Iniciamos y nos introducimos dentro de este año 2024. Hoy, Señor, han pasado 7 días. Solo te pido, Señor, tu infinita misericordia, tu Espíritu Santo, que nos guíe
hacia la plena verdad tuya, Señor, para hacer la voluntad tuya aquí en la tierra. Yo declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida que está hoy escuchando este consejo de Dios para iniciar este año bajo la dirección perfecta del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Te honramos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú has, Señor, ha cambiado, Señor, las tribulaciones, las angustias y nos ha dado, Señor, la oportunidad del cambio con este nuevo año. Declarando, Señor, que desaparece toda dificultad, toda dolencia, toda tribulación, toda escasez. Y declaramos, Señor, que de tu voluntad viene tu provisión del cielo, viene, Señor, tu presencia que cambia, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Te honramos, Señor, porque tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres maravilloso, capaz, Señor, de hacer las cosas que el hombre no puede hacer. Pero en ti confiamos, Señor. Que en tu mano, Señor, están nuestros días, está este año, que declaramos que es el año de la bendición, conforme al número, Señor, también de la numerología de este año 2024, que es el año de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, una nueva temporada para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Yo te pido que el ángel del Señor, que está alrededor de cada uno de nosotros, que va delante de nosotros, siempre esté acampando alrededor de los que le guardan, lo aman, le temen y Él los defiende. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.